Hola a todos, bienvenidos a White Goose Illustration, soy Gus y hoy vamos a ver la cuarta parte de Anatomía sin dibujar anatomía. En este episodio vamos a tratar el tema del sombreado. Como todos sabemos, el sombreado es una parte fundamental del dibujo, ya que lleva nuestro dibujo de una imagen en 2D a una imagen en 3D. Recuerden que esta serie de videos está pensada para artistas principiantes, por lo cual vamos a ver cómo usar sombreado simple en nuestros personajes. Recuerda que si no has visto las 3 primeras partes de esta serie, puedes encontrar el link a ellas en la descripción. Estamos listos para empezar, entonces ¡vamos! Al momento de sombrear cualquier objeto, lo primero que debemos hacer es saber cómo sombrear formas simples. Y para eso es necesario saber dibujar formas simples. En especial nos interesan los cubos o prismas rectangulares y los cilindros. Para dibujar un cubo, primero debes dibujar la esquina del cubo, que es la línea que está más cercana a nosotros. En este caso dibujamos un cuadrado, en que, como ves, la línea que está a la izquierda es más corta que la que está a la derecha. Y también la parte superior está un poco más arriba que la primera línea. Y luego unimos las líneas para crear un cuadrado en perspectiva. Hacemos lo mismo al otro lado y también en la parte superior del prisma rectangular. Siempre recordando que la línea que dibujamos al principio es la más cercana y todo lo demás va a estar más alejado, por lo tanto va a ser más pequeño. La tapa del prisma rectangular va a tener forma de rombo. Para dibujar un cilindro podemos empezar con algún tipo de óvalo o círculo y luego dos líneas en perspectiva. Y lo cerramos con un círculo más pequeño al final de las dos líneas o simplemente con una línea curva. La verdad recomiendo dibujar el círculo. Para sombrear tendremos en cuenta que siempre uno de los lados va a ser más oscuro que el resto. En este caso el lado derecho, ya que la luz viene de arriba y un poco del frente del prisma rectangular. Por lo que vas a ver que la mayoría de la luz va a dar en la parte de arriba y un poco menos en la cara del frente. Y sombreamos de acuerdo a esto. La parte de arriba más clara y la cara del frente un poco más oscura. Cuando pasamos al cilindro, teniendo la luz del mismo punto, vamos a ver algo un poco diferente. En este caso vamos a ver una línea que divide la luz y la sombra en el objeto. Esta línea se llama el Terminator Line o el terminador. Al lado de esta, en el área de la sombra, tenemos una sombra un poco más clara, ya que esa recibe algo de reflejo del ambiente, se llama luz reflejada. En la parte de luz vemos cómo el objeto se aclara muy rápidamente desde el Terminator Line hasta el área más iluminada. Luego la cara del frente del cilindro va a quedar en una oscuridad media desde esta perspectiva. Cuando ya dominamos hacer un sombreado en formas simples, vamos a intentar dibujar formas compuestas. En este caso vemos que tenemos un prisma rectangular con caras planas y semirredondeadas. Y sobre eso tenemos unas figuras planas y semitriangulares, también con caras semirredondeadas. Este es un ejercicio muy útil, ya que en nuestro cuerpo vamos a encontrar formas de este tipo: planas, redondeadas y semirredondeadas. Vamos a hacer el sombreado basados en el sombreado del prisma rectangular hecho anteriormente. Parte derecha más oscura, frente un poco más claro y parte de arriba mucho más claro. Teniendo en cuenta que las formas curveadas reciben un poco más de luz en algunas áreas. Por eso estas áreas van a ir un poco más claras. También es posible que otras superficies reciban algún tipo de sombra proyectada, por lo que, a pesar de estar alineadas con la luz, van a quedar un poco más oscuras. Para tener un objeto un poco más natural, vamos a intentar tomar este mismo objeto y redondear la gran mayoría de sus bordes. Así se va a sentir un poco más orgánico, que es lo que nos interesa cuando sombreamos anatomía. Puede notar que en este sombreado mantenemos los mismos valores de sombra: oscuro a la derecha, un poco más claro al frente y bastante más claro en la parte superior. Pero en este caso todas las sombras están más suavizadas. Si por ejemplo dibujamos un rostro,
vamos a notar que tenemos partes planas, como el lado de la cara y la cabeza, y tenemos partes redondeadas, como en la parte superior de la cabeza. Luego, en todo el frente de la cara vamos a ver planos que se esconden de la luz y planos que sobresalen hacia ella. Si tenemos todo eso en cuenta, vamos a tener un sombreado que se va a ver al menos bastante creíble. Cuando dibujamos una persona completa, vamos a pensar en ella como un grupo de cajas o de cajas y cilindros. Para simplificar, yo lo hice como un grupo de cajas, en los que en primera medida sombreé la parte derecha más oscura. Puedes ver cómo el brazo en la parte de abajo recibe un poco de luz. Por eso está en un tono medio. Esta va a ser mi base para todo el sombreado. En la segunda imagen estoy agregando más detalles, pero mi esquema de sombreado es exactamente el mismo, solo que cada vez lo agrego a partes más pequeñas. En el tercer dibujo estoy agregando más planos, por lo que la luz se va a distribuir de una manera diferente, pero la idea es la misma. Al momento de sombrear, es siempre mejor pensar en las áreas más grandes de luz y sombra primero, y luego empezar a agregar luces y sombras más pequeñas, según la anatomía de nuestro personaje. Hay que recordar que este proceso no debemos hacerlo varias veces, pero que en nuestra manera de pensar debemos ir de grande a pequeño, de poco detalle a más detalle. Para mi primera demostración voy a hacer esta imagen, que es una imagen muy interesante. Y como ven, siempre empiezo haciendo el dibujo con formas muy simples, revisando inicialmente los ángulos del personaje, los tamaños y sus formas simples. Y también revisando que cada parte esté en el lugar correcto y con el tamaño correcto. Debo revisar que todo esté bien y corregirlo si es necesario. Por ejemplo, este brazo estaba muy cerca del pie, por lo que decidí moverlo. Luego, después de tener toda la imagen en la pose que quiero, puedo empezar a agregarle algunas ideas de la anatomía básica e incluso de la ropa que va a tener. En mi caso, solo necesito esto para empezar con la parte de coloreado. Para esto voy a empezar delineando la silueta del personaje con un color gris medio. En este caso es un gris con un tinte de azul. Hago la silueta y luego relleno el personaje. En este punto, o incluso antes, voy a hacer un fondo sencillo, ya que nunca es buena idea trabajar sobre el fondo blanco de la pantalla. Este fondo blanco engaña a nuestros ojos, haciéndonos creer que todos los colores están más oscuros que lo que en realidad están. Aquí puedo empezar a aclarar algunas partes, pero sobre todo a definir el Terminator Line, que como les dije anteriormente, es la línea que divide la parte clara y la parte oscura de cualquier objeto que sea redondeado. Esta línea va a seguir todas las formas del objeto, en este caso todos los contornos del cuerpo. Si la tienen, es buena idea usar la referencia para ver por dónde pasa esta línea. Después de haber definido todo el Terminator Line en todo el cuerpo, vamos a empezar a aclarar algunas partes más pequeñas y también a oscurecer otras. En ese proceso vamos aclarando y oscureciendo poco a poco, moldeando nuestra figura, agregando pequeñas curvas y pequeñas partes de la anatomía que se esconden y que sobresalen. Siempre es buena idea tener un buen contraste de colores claros y oscuros en nuestros personajes, para que cada vez se vean mucho más creíbles. Al momento de dibujar la ropa, por ejemplo en este caso tenemos una ropa muy ajustada, por lo que esa simplemente va a seguir los contornos del cuerpo. Para mi segunda demostración, voy a dibujar la imagen de este chico, igual arrancando con formas simples, para crear su pose. En ese punto solo me interesan sus formas básicas, el tamaño de cada parte, su pose, su ángulo, pero no tanto la anatomía. Me aseguro que cuando hay varias partes que estén juntas,
estas estén juntas en el lugar correcto. Por ejemplo, su brazo izquierdo, el codo está tocando su pierna muy cerca de la rodilla y los dedos que tocan la cara van a estar desde la nariz hasta la barbilla. También noto que su mano derecha en plano está más abajo que sus pies. Siempre debemos recordar que cuando dibujamos, todo es referencia de todo. Es decir, debo referenciarme con lo que ya tengo en el dibujo para poner, de nuevo, cuando tengo mi pose básica, puedo empezar a agregar partes anatómicas, puedo empezar a agregar la ropa y todo lo que sea necesario para la etapa de sombreado. Aquí de nuevo voy a hacer un fondo sencillo y voy a crear su silueta para empezar a colorear sobre ella. Empezando siempre con formas simples de las sombras, que luego voy a empezar a complejizar. Pueden ver por ejemplo cómo en la camisa y en el pantalón oscurecí el Terminator Line y luego empecé a agregar las arrugas de estos. También empecé a agregar sombras proyectadas y todo lo que haga parte para formar las sombras del personaje. Simplemente con cortar un poco la sombra, es decir, hacer partes elevadas y partes más bajas, se van a empezar a ver formas más complejas que dan una mayor variedad al sombreado que hacemos. Antes de seguir, te quiero contar un poco de los pinceles que uso para hacer estos dibujos. En realidad son dos pinceles que ya vienen predeterminados en Procreate. El primero, que uso sobre todo para hacer parte de sombreado, se llama Nico Raw. Este pincel lo modifiqué un poco para que su textura fuera más suave, pero manteniendo la mayoría de sus características. El segundo pincel, que es el que uso mayormente para dibujar, me gusta porque tiene una textura, pero esta es bastante suave y siento que se ve muy natural. Este pincel es una variación de un pincel llamado Gloaming. El punto es que quiero tener siempre un pincel redondo y un pincel cuadrado para diferentes fines. Después de esto voy a seguir aclarando y oscureciendo algunas partes y te quiero hablar de las luces. Tú puedes decidir de dónde viene la luz y también puedes decidir cuántas luces quieres poner en tu imagen. Aunque esta imagen solo tiene una luz principal, yo quise agregar una luz secundaria desde atrás del personaje para ayudar a definir mejor su contorno. Esta luz que viene desde abajo va a ayudar a darle forma a todas esas partes que estén inclinadas hacia abajo. Para empezar, voy a poner un tinte de este color azul en todas las partes que posiblemente puedan estar afectadas por esta luz. Más adelante puedo decidir si es apropiado que esa luz esté ahí o no. Es de recordar que en esta parte no solo coloreo el contorno del personaje, sino planos de este. También puedo usar algún blending mode para ver si puedo lograr un efecto diferente en la luz. Como por ejemplo este divide, que accidentalmente logró una luz amarilla que se ve maravillosa en este dibujo. Este video no pretende mostrarte el proceso correcto de sombreado, sino más bien en qué debes pensar al momento de hacerlo. Vas a ver cómo termino este renderizado con un poco más de detalle, con luces y sombras más fuertes y más textura. Espero que este video te haya gustado y que te haya inspirado para crear tus propios personajes. También espero que lo puedas compartir con alguien a quien sepas que le puede servir. Y ojalá puedas darle un like y que puedas seguirme para ver más videos como este. Recuerda no perderte la quinta parte de esta serie de videos en la que vamos a hablar sobre cómo dibujar y cómo sombrear ropa. Te espero ahí. Bye.